Bueno, vamos a continuar hoy viendo la serie Escuchando la voz de Dios. Escuchando la voz de Dios. Dios ha puesto de alguna manera esta parte para que podamos entender cómo Dios habla. Y escuchando la voz de Dios tiene mucho que ver porque hay veces que oímos ruido, pero no escuchamos. De manera particular, no es lo mismo oír que escuchar. Veíamos hace 8 días que oír tiene que ver con que nuestra capacidad auditiva sabe que hay un ruido, sabe que hay algo, sabe que hay alguien. Entonces alcanzamos a oír. No sé si algunas veces les ha pasado que oímos el ruido de un avión y entonces se oye el ruido que va pasando un avión por el cielo y oímos que va pasando y volteamos y no vemos nada, no alcanzamos a ver por dónde va ni para dónde va, si de aquí para allá, de allá para acá, izquierda, derecha. Entonces no alcanzamos a entender. Oímos un ruido, pero no alcanzamos a entender, no nos deja ningún mensaje. Me ha pasado que volteo y veo y busco el avión y no encuentro. Simplemente oí un ruido. Esa parte es oír. Escuchar tiene que ver más con poder poner atención y poder entender lo que está tratando de decir. Escuchar tiene que ver con poder poner atención en todos los sentidos, visuales, auditivos, aún la atención, aún el tacto, poner la atención para poder entender lo que está tratando de decirme la persona. Recientemente, en esta semana, me moví en un Uber y viajaba con un señor ya mayor. Y me comentó algo que me pareció interesante. Me decía que hace unos años atrás llegó a su casa, era una Navidad, y que llegaron sus hijos a su casa y que estaba en la cena de Navidad y estaba él y que su esposa, también ya de la misma edad, pero que estaba, no recuerdo exactamente cuántos, pero me mencionó que el hijo con la esposa del hijo y la nieta, y me dijo que los tres estaban muy clavados en el teléfono celular, aquí estaban clavados completamente. Y entonces dice que él los estaba viendo, los estaba observando, y entonces estaban distraídos acá, muy clavados en la cena de Navidad. ¿Usted entiende lo que es la cena de Navidad? Dice, y me venía diciendo el chofer de ahí del Uber, dice, se supone que la cena de Navidad es una cena familiar. Se supone que es un momento en el que nos juntamos para compartir lo que hemos vivido. Se supone que es un momento en el que nos ponemos de acuerdo para hacer lo mismo, reunirnos y darle gracias a Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual viene a cambiar nuestras vidas. Dice, se suponen muchas cosas acerca de la Navidad, pero mi hijo y su esposa y mi nieta chiquita estaban todos clavados en el teléfono. Dice, y me molesté. Y que les dijo, no, aquí sueltan su teléfono celular. Y fue y dijo, trajo una caja y dijo, echen en la caja sus teléfonos celulares. No, que papá, que espérese, suegro, que por qué tan agresivo. No, pues venimos a vernos aquí. No, que es que yo estoy esperando, que es una llamada muy urgente, o que le empezaron a argumentar. Y me dice el señor del taxi que llegó a decirles, bueno, ¿saben qué? El que quiera estar en esta casa tiene que estar sin teléfono celular. No, pero es que yo no lo puedo dejar. Bueno, si no lo quieres dejar, entonces vámonos para afuera. Regrésate a tu casa. Si vienes aquí con un propósito, si tu propósito es interactuar, vamos a interactuar. Si tu propósito es nada más hacer asistencia, tomar asistencia para estar con el teléfono, entonces ese no es para esta reunión. Eso se llama escuchar.
cuando queremos escuchar necesitamos poner atención, necesitamos ver a los ojos, necesitamos soltar el teléfono, necesitamos ver qué está tratando de decirme, porque quizás la persona me habla desde su contexto y desde su contexto está tratando de expresar algo en su manera, en su forma, en su mundo. Diga conmigo, cada quien tenemos nuestro mundo o nuestro contexto. Y lo que decimos lo expresamos desde nuestra forma de ser. Yo, como ingeniero civil que soy, utilizo muchas metáforas relacionadas a la construcción. Bueno, el que es médico, pues utilizará la medicina desde su contexto. Cada uno necesitamos saber que la otra persona está hablando desde su punto de vista. Por eso escuchar tiene más que ver desde ¿cómo estoy atento yo para escuchar lo que me está tratando de decir? Escuchando la voz de Dios tiene más que ver conmigo que con Dios. Nadie dijo amén. Si yo quiero escuchar lo que me está diciendo alguien, Arturo, te pasaste para la de atrás, tú vas adelante, hombre. Si yo quiero escuchar lo que me está diciendo Arturo, tengo que saber qué está queriendo decir. Levante su mano los que están casados. Los que estamos casados tenemos que saber, consejo, este es un consejo, los que estamos casados tenemos que saber que cuando nos casamos, inevitablemente tenemos que aprender a escuchar. Porque la esposa o el esposo es otra persona que ha crecido en otro contexto, que ha crecido con otros principios, que ha crecido con otra educación, que ha crecido con otra enseñanza y va a hablar desde su punto de vista. Y es muy común escuchar en los matrimonios de decir, es que ya te lo había dicho. Sí, ya te lo había dicho. ¿Y sabe quién ha dicho ya te lo había dicho? ¿Y quién está esperando que a la primera vez cambie la otra persona? Ahora dígame, ¿quién está esperando cambiar a la primera vez? Que diga, es que mi esposa o mi esposo ya me lo dijo una vez, ya no lo puedo repetir, no, voy a cambiar ahora mismo, en este instante. ¿Quién se ha puesto a pensar en eso? ¿Verdad que no? Escuchar tiene que ver conmigo. Diga, escuchar tiene que ver conmigo. No tiene que ver con el que está mandando el mensaje. Escuchando la voz de Dios tiene que ver desde qué punto de vista yo estoy haciendo algo. Dios está hablando. Hace tiempo atrás venía una persona y me dice, pastor, es que vengo para que me dé un consejo y que ore por mí, porque ya hace 6 meses que Dios no me habla. Ay, caray, dije, está emproblemado seriamente. Porque ya para estar diciendo que Dios no le habla, está diciendo que Dios es mudo desde hace 6 meses. Y le dije, discúlpame, pero yo no creo que Dios no hable. Lo que creo es que tú no lo escuchas. Porque Dios te habla y una de las cosas ineludibles es que esta es la palabra de Dios. Diga conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. Diga, yo por eso tengo mi Biblia. Si la tiene. Si no la tiene, no diga mentiras. Pero si usted tiene su Biblia, diga, entonces esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios para mí. Es donde Dios me habla a mí. Miren, aquí está mi esposa. Si ustedes la van a ver, esta bella mujer es mi esposa. Pero ella tiene su Biblia. Esta es mi Biblia, esta es a través de la cual Dios me habla a mí. Levanta tu Biblia. Esa es su Biblia. Se parecen, son muy iguales. Creo que son iguales, ¿no? Bueno, muy parecidas. Pero ¿por qué le estoy diciendo que Dios sí habla? Porque Dios me habla cada vez que yo abro la Biblia. Dios me va a hablar. Dios no puede guardar silencio cuando su palabra ya está escrita. Por eso, escuchando la voz de Dios tiene que ver más con nosotros que con Dios. ¿Qué hay que decir amén? ¿Sí me estoy explicando? Así es que, si este mensaje es para usted,
Si usted quiere aprender a escuchar la voz de Dios, entonces este mensaje vamos a poner atención para ver si escuchamos la voz de Dios. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te pedimos en esta hora que tu voz sea clara, transparente, audible. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, yo me dispongo a escuchar, me dispongo a poner atención, a concentrarme, a hacer a un lado mi teléfono celular, a hacer a un lado los pendientes de mi casa, a hacer a un lado todo aquello que no tiene que ver con el mensaje que me vas a dar. Quiero aprender a escuchar tu voz. Dígale, Espíritu Santo, por favor, haz lo que sea necesario. Dígale, lo que sea necesario, pero que yo no regrese por la misma puerta en la misma condición. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Escuchando la voz de Dios nos va a llevar a muchas cosas, y hoy quiero que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan. Abra su Biblia en el Evangelio, cuarto Evangelio, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20. El Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos del 24 al 29. Génesis, caray. Juan, capítulo 20, versos del 24 al 29. Si me acompaña, vamos a leerlo todos juntos. Esta es la palabra de Dios, esto es lo que Dios está hablando hoy, y es lo que usted y yo tenemos que poner atención para saber si podemos escuchar lo que Dios me quiere decir hoy de manera particular a mí. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, siga leyendo, no estaba con ellos. Tremendo lo que le sucede a Tomás, a Santo Tomás, que lo conocemos desde hace mucho tiempo y que hemos escuchado mucho. Pero qué tremendo lo que le sucede. Enfrentarse con el Señor Jesús y poner en evidencia que no sabía escuchar, que no había creído, que había asistido, pero no había creído. Déjenme darles algunos datos breves. Tomás, discípulo que también se convierte en apóstol. Tomás era pescador de carácter arrebatado, desconfiado, algo incrédulo, y es el autor de la expresión: hasta no ver, no creer. Tomás era un hombre como muchos de nosotros, o como muchas de las mujeres que hoy tenemos. Era un hombre que esperaba ver para creer. Era un hombre que usaba sus sentidos naturales más que la fe y la confianza. Era un hombre que definitivamente su trabajo, el ser pescador, lo llevaba hasta no ver los peces moviéndose, entonces decía que había pescado. Tomás era un hombre que sin duda era un carácter arrebatado, lo vemos a través de la Escritura, que era un hombre definido, pero batallaba para definirse.
Era un hombre que una vez que decía, voy, iba contra todo. El asunto era que batallaba para poder creer. Esa parte es interesante entender, y lo primero que quiero pensar es que llegó un momento en que Tomás no puede cambiar la historia de su vida. A Tomás se le conoce por ese carácter difícil y por esa incredulidad. Hoy, 2000 años después, hemos escuchado la expresión de y decimos como Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Quién ha dicho esa expresión? ¿Quién ha utilizado esa expresión alguna vez? Lo hemos usado. Pues, y decimos, pues yo como Tomás, o como Santo Tomás, o ponemos ahí, pero decimos, yo igual que él, hasta no ver, no creer. Y lo primero que quiero decirles es que Tomás cambió. Fue no nada más discípulo, fue apóstol, fue pilar de la iglesia, fue pilar, una columna fuerte, sólida, a través de la cual se levantó la iglesia que hoy nosotros vivimos. Lo que usted y yo vivimos hoy tiene que ver gracias a la conversión de Tomás. Pero sin embargo, hoy nosotros mismos, los que creemos en el Señor, los que creemos en Cristo Jesús, los que creemos en la resurrección del Señor Jesucristo, también hacemos uso de una expresión de Tomás. Y también decimos de igual manera, yo como él hasta no ver, no creer. Y empezamos a atar nuestra forma de decidir a una incredulidad. ¿Qué estoy tratando de decir? Que tenemos que tener mucho cuidado cómo nos conducimos, porque Tomás, por más que quiso cambiar su forma de ver, aunque fue pilar clave, y ahorita lo vamos a ver, aunque fue una pieza clave en el extendimiento de la obra, hoy se le sigue conociendo como fue antes. Un día llegó a creer, el pasaje que vimos ahí, le dijo, llegó a creer. Le dijo, Dios mío, Señor mío, en el verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, y tiene signos de exclamación, es decir, Tomás en el verso 29 expresa, wow, eres Jesús, ¿en qué problema me metí? No estaba creyendo la resurrección de la cual tú me hablabas, estaba negando eso. Entonces cuando se enfrenta con el Señor Jesús y cuando le dice, mete tus manos aquí y mete tus dedos aquí y mete tu mano acá, entonces Tomás se da cuenta que la estaba regando. ¿Me explico? Tomás cambió cuando expresa, le dice, y el Señor Jesús le contesta y le dice, entonces Jesús le dijo, porque me has visto, creíste, bienaventurados los que sin ver me han creído. O sea, Tomás creyó a final de cuentas. Quiero decirle esto, Tomás creyó a final de cuentas, pero nadie, 2000 años después, pregunta, ¿Tomás sabía que 2000 años después íbamos a estar hablando de él? ¿Nicolás? ¿Tomás sabía? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Que Tomás sabía que 2000 años después íbamos a estar hablando de él y recordándolo como el incrédulo? ¿Sabía Tomás eso? ¿Pensaba eso, Horacio? Yo pienso que no, simplemente vivía. Yo creo que Tomás no se había percatado de lo que estaba sucediendo, de lo que él, nadie más, él estaba estableciendo para el futuro de su generación. ¿Me estoy explicando? Ojo, mis hermanos, ojo, mucho ojo. Y como dice Héctor, estás viendo y no ves. Bueno, pues si tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor está tratando de decir, porque las decisiones que tú tomas, tu manera de conducirte, tu forma de expresarte, está estableciendo tu futuro. Cada vez que tú dices, yo como Tomás, hasta no ver, no creer, estás estableciendo, afirmando, consolidando tu incredulidad. Cada vez que tú dices, no, hasta ver, creer, entonces estás haciendo a un lado la fe. La fe está dentro de ti y le estás diciendo, no, fe, salte. Porque la fe dice que la fe es llamarle a lo que no es como si fuera. La fe es creer, es la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
La fe es contraria, y cuando tú estás diciendo yo como Tomás, entonces tú estás cerrándole la puerta a la fe y le estás diciendo fuera la fe. Yo con los sentidos naturales, hasta no ver, no creo. Entonces hay una dualidad en tu vida o en nuestra vida. Hay una parte de incredulidad que se está afirmando, que nosotros la vamos afirmando, me estoy explicando. Cada vez que decimos no ve, hasta no ver, no creer, entonces nosotros estamos pisando la fe. Y la fe no la fe del pastor, no la fe de alguien más, la fe tuya es la que se empieza a comprimir, porque la fe necesita creer y tú le estás diciendo hasta no ver, hasta no tener sentidos naturales, hasta que mis ojos no tengan la evidencia, hasta que mis manos no toquen el fajo de billetes, hasta que no firme, hasta que no se haga. Y luego todavía sacamos dichos y nos creemos muy sabios y muy ordenados, porque podemos decir dichos y decimos es que del plato a la boca se cae McDonald's, ¿verdad? Y decimos dichos y nos justificamos. Y empezamos a establecer la palabra de Dios para justificar que yo no estoy mal. Sí estoy mal, pero me justifico que no estoy mal. Y que la raíz y el problema de mi condición, de mi escasez, de mi dificultad, de mi falta de empleo, de mi falta de trabajo, de mi falta de amor, de mi falta de todo lo que me falta, le encuentro una justificación. Es que bíblicamente hay una justificación por lo que a mí me está pasando esta. Por eso me está cargando Ronald McDonald. Porque yo fui, me metí, me senté en las piernas. Pero ese era el plan de Dios para mi vida. Algo me va a enseñar Dios. Como si Dios quisiera enseñarte a base de golpes. ¿Quién de aquí tiene hijos? Los que tenemos hijos, díganme ustedes, por favor. ¿Quién tiene un plan de enseñarle a sus hijos a base de golpes? Dígame, por favor, si alguno de los que estamos aquí, mortales que somos, y que nos equivocamos y que la regamos, y que cuando el Señor Jesucristo dijo, no me llames bueno porque bueno solo hay uno, o sea, malos que somos. ¿Quién tiene un plan de enseñarle a su hijo a base de golpes? Nadie. Wow, puro santo. No es que seamos santos, es que no tenemos un plan para golpear a nuestros hijos. Y vaya que a veces los hijos se merecen. Tú no, hijito, tú eres privilegiado. Tú eres santo, tú tienes alas y aureola. Así los vemos a nuestros hijos. Se equivocan, la riegan, la vuelven a regar. Y no tenemos un plan de enseñarle a base de golpes. Entonces dígame por qué, yo no entiendo. ¿Por qué entonces decimos algo me está enseñando Dios a base de esta golpiza? Algo me está enseñando Dios a base de ponerme el pie en el cuello. Ya no alcanzo a respirar aire, ya no veo lo duro sino lo tupido. Ya esta enfermedad me trae problemado, pero algo me estará queriendo enseñar Dios. Hermano, lo que necesitas es entender, leer la Escritura, y te voy a decir, aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar, diga conmigo, aprender a escuchar la voz de Dios. Creo que cuando uno quiere gobernar más allá, hay 3 niveles de gobierno. El primer nivel de gobierno es que si uno quiere casarse, esto es para los solteros, consejo para los solteros, consejo para los matrimonios, no causa honorarios, pero tómenlo, y si ya está casado, tome el de soltero, aplíquelo y luego el de casado. Pero cuando alguien aspira a casarse, lo primero que debe de fijarse es si cumple el primer nivel de autoridad. ¿Cuál es el primer nivel de autoridad? La primera autoridad es que tengo que gobernarme a mí mismo. Si todavía se me sale el apellido, si todavía le toco el claxon al carro de adelante, si todavía le recuerdo el 10 de mayo a la cajera,
o todavía me enfurezco, todavía se me retuerce el hígado, el riñón o no sé cuántos órganos, si todavía se me sale la rabia, si todavía hago rabietas, entonces no me estoy controlando a mí mismo. El fruto del Espíritu es amor, diga conmigo, amor, gozo, paz, paciencia. ¿Es qué? Eso es muy bueno para evitar corajes. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Si alguien tiene al Espíritu Santo, tiene dominio propio. Es decir, ¿cómo se te sale? Se me salió. Yo entiendo por salirse, es que, a ver Arturo, a ver Dani, mete la mano aquí. Nomás tantito. O sea, así. Ahora, saca la mano. Se salió la mano, yo no la saqué, se salió. Si la mano estaba aquí, Mario, mete la mano. Ahí está. Yo no la estoy tocando, ahora sácala. La mano se salió. Es decir, tomó voluntad y se salió. Yo no la saqué. Cuando se me sale el apellido, cuando se me sale la rabieta, cuando se me sale el coraje, entonces yo no lo saqué, se me salió. Entonces no me puede decir que no hay. Ahí está el apellido, ahí está la rabieta, ahí está el coraje, ahí está el problema. ¿Me estoy explicando? Autoridad número 1, quieres casarte y quieres entender a la otra persona, quieres escuchar a la otra persona, primero te tienes que dominar a ti. Número 2, tienes que dominar bien tu casa. No estoy inventando la palabra, dicen en la Escritura que el que anhela obispado tiene que saber gobernar su familia. Tienes que ser buen escuchador en tu familia. Número 3, tienes que entonces aspirar a gobernar a otros que se salen de tu casa. ¿Cómo pues aspiras? Tomás se fijaba más en sus sentidos naturales. Número 1, Tomás estaba escribiendo. ¿Me pones el número 1? Tomás estaba escribiendo su propia historia. Y hermano, quiero darte 30 segundos para que pienses. ¿Cuál es tu conducta? Porque nos recuerdan según nuestra conducta. Tomás dijo, hasta no ver, no creer. Y 2000 años después, Tomás no sabe, olvídate. Si tú no sabes qué van a decir tus hijos, si tú no sabes que tus nietos van a hablar, si tú no sabes que tus bisnietos, yo te voy a decir ahorita, sí van a hablar de ti. Bien o mal, no sé. Eso depende de ti. Lo que sí me queda claro es que nos recuerdan según nuestra conducta. Tomás se mantuvo de manera dudosa y estableció una imagen dudosa. Cambió, sí cambió, pero dejó un precepto que yo estoy seguro que ninguno de nosotros nos tomamos un café con Tomás, pero sin embargo ese dicho nosotros lo afirmamos de tal manera como si Tomás hubiera estado con nosotros. ¿No funcionan los climas, mijo? Sí. ¿El de acá no funciona? ¿Le podrás bajar un gradito? Porque si no, entonces van a ver tacos al pastor en un ratito más. ¿Cuál es tu conducta? No cuántas veces vienes a la iglesia, no si perteneces al grupo de varones, si perteneces al grupo de mujeres, no estoy hablando de lo que tú dices, estoy hablando de lo que tú haces. No, pastor, es que yo estoy muy metido en la iglesia. Sí, estás muy metido en la iglesia, pero ¿cómo te conocen? De eso estamos hablando, porque te van a recordar según lo que hagas, según cómo te conduzcas. Si tú eres un hombre de fe, una mujer de fe, te van a recordar por eso. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Siempre confiaba en Dios, siempre expresaba a Dios, siempre mostraba, diga conmigo, mostrar mi confianza en Dios. No se trata de decir, se trata de hacer. Cuando tú te conduces en confianza en Dios, cuando tú crees en Dios,
ahora que pasaron las elecciones, caray, sigo viendo, ya son 8 días y todavía sigo gente rasgándose las vestiduras, que si es y que si no es y que si fue y que si no fue. Caray, pues nuestra ciudadanía está en el cielo, nuestra confianza depende de Dios, tu futuro y mi futuro dependen de las manos de Dios. No dependen de A, B o C. No estoy diciendo que no hay que votar, estoy diciendo que claro que fuimos, claro que votamos, pero mi prosperidad, mi cuidado depende de Dios. Con AMLO o sin AMLO, con Pérez o sin Pérez, o con Peña Nieto o sin Peña Nieto, a mí Dios me ha bendecido. ¿Me estoy explicando? Esa es la confianza. Mi confianza está puesta en Dios. Si tu confianza, si te conduces de manera confiada en todas las áreas de tu vida, diga conmigo, en todas las áreas de mi vida. ¿Cuáles son las áreas de su vida, hermana? Díganos una. Sus hijas. ¿Usted confía en que Dios cuida de sus hijas o usted trata de cuidarlas? ¿Cuál es su área, hermana? ¿Su área cuál es? Su familia. ¿Usted cuida de su familia o confía en que Dios cuida de su familia? ¿Cuál es tu área? Tu trabajo. ¿Confías en que Dios te da trabajo o Dios? ¿Confías o tú estás estresado por el trabajo? Raúl, ¿cuál es tu área? La familia. Doctor, ¿cuál es tu área? Lo que quiero es que cada uno se pregunte, ¿cuál es el área que yo necesito confiar en Dios? ¿Cuál es el área en la que tú te manejas, te conduces? ¿Cuál es el área? Sé que algunos están muy enamorados y entonces su área quizás... Ahora, yo te estoy diciendo tu área porque sé que hay varias áreas, pero te estoy diciendo una por decir algo. Tú puedes decir, pastor, es que yo tengo 5 áreas. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son tus 5 áreas? No hay problema, ¿sí me explico? Alexis, yo tengo 5 áreas. Bueno, pues tus 5 áreas. ¿En quién confías en tus 5 áreas? Habrá quien tenga 20 áreas, habrá quien se ponga hasta nervioso, estresado, paranoico, porque no sabes si en el sanitario va a haber papel o no va a haber. Es su área, es su área. ¿Me estoy explicando? Todos somos diferentes, el problema no es que seamos iguales, el problema es en qué confiamos, porque nos van a recordar según nuestra conducta, hermanos, según lo que hacemos todos los días, a todas horas. Es en lo que nos van a recordar. Diga conmigo, me van a recordar según mi conducta en todas las áreas de mi vida. Amén. Si alguien dice, bueno, es que cuando yo vengo a la iglesia yo canto con mucha fe, pero el resto de los días en la casa estoy batallando. Hermana Leti la van a conocer por los 7 días, no por uno nada más, ¿verdad? Número 2, Tomás jamás pensó que lo iban a recordar por su carácter. Número 2, el tiempo para Tomás que pasó con Dios no le fue suficiente. ¿Cuánto tiempo pasó Tomás con el Señor Jesús? 3 años. ¿Cuánto tiempo tiene usted con el Señor Jesús? Y simplemente el pasaje que leímos ahorita dice la Escritura, verso 25, le dijeron pues los discípulos, hemos visto al Señor Jesús. Y entonces Tomás dice, si no viera en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Verso 25, verso 26, escuche lo que dice el verso 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Y le dijo, Tomás, se te llegó tu tiempo, se te llegó la hora, se te llegó el momento en el que te tienes que encontrar con el Señor Jesús.
Esa es la parte que no había tenido Tomás quizás. No había escuchado la voz de Dios. Había oído 3 años, 3 años había oído. ¿Usted cree, dígame por favor, cree, hermana Ofelia, que Tomás vio los milagros del Señor Jesús? ¿Usted cree que los vio? 3 años con él. ¿Estaría Tomás cuando se multiplicaron los peces y los panes? ¿Estaría Tomás cuando el Señor Jesús sanó a un ciego y lo mandó al estanque de Siloé a lavarse? ¿Estaría Tomás cuando estaba Jesús predicando y bajaron a un paralítico por el techo? Sí estaba Tomás, pues era de los discípulos, era de los que fundaron, por eso se hizo apóstol, porque era el pilar de la iglesia. Las cosas que hizo el Señor Jesús las había vivido. La característica para ser apóstol es que haya vivido en el tiempo con el Señor Jesús. El último de los apóstoles, el apóstol Pablo, es el apóstol abortivo, porque no estuvo con el Señor Jesús y sin embargo se lo llamaron apóstol. Pero, ¿qué pasó con Tomás? Mario, ¿qué te dice a ti esto? Quiero que piense usted, no se trata de qué pienso yo, se trata de qué piensa usted. Tomás indudablemente, hermano, indudablemente había estado con el Señor Jesús mientras el Señor Jesús hacía milagros. Es decir, vio lo que el Señor Jesús hacía en otros. Tomás estaba presente cuando el Señor Jesús daba los discursos. Es decir, oyó, quizás no escuchó, pero sí oyó que el Señor Jesús hablaba en parábolas, hablaba y decía cosas. Vio las sanidades. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué 3 años después? ¿Por qué hasta que resucita? ¿Por qué, dígame alguien, por qué hasta que mete sus dedos en las manos del Señor Jesús? ¿Por qué hasta que mete su mano en el costado, entonces logra creer? ¿Alguien me puede decir? Porque hasta entonces tuvo un encuentro con el Señor Jesús. No había tenido un encuentro, su vida no se había encontrado. Me gusta hablar de los encontronazos, porque cuando 2 personas se dan un encontronazo, se dan un encontronazo. ¿Alguien de aquí se ha dado un encontronazo con otra persona? ¿Sí? ¿En el trabajo? ¿Cómo fue? ¿Una práctica? Los 2 iban por la misma manguera, no la pueden agarrar 2, chocaron. Eso es un encontronazo. ¿Lo recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar un encuentro con el Señor Jesús? Por eso no se sienta mal. Porque Tomás estuvo 3 años con él, y a veces creemos y nos perdemos la asistencia, que asistir a la iglesia me hace a mí más. No, mi hermano, la asistir a la iglesia es para que tú tengas un espacio para encontrarte con Dios. Si tú vienes a la iglesia y si tú no te encuentras con Dios, si el canto, yo no sé, le doy gracias a Dios por la vida de Iván, de Ivana, de Dani, del hermano Héctor, por los que cantan. Qué bueno que cantan. Pero si yo no me encuentro con Dios, si mi canto no sale de adentro, si mi expresión no me lleva a arrodillarme delante de Dios, si no hay un encuentro con Él de tal manera que yo meta mis manos en su costado, si eso no sucede, entonces puede ser que sea nada más alguna cuestión teórica y se esté pasando un siguiente domingo. Y este domingo te regresas a tu casa igual y vas a decir, me regresas al punto número 1, y te van a recordar de acuerdo a tu conducta, no de acuerdo a la que cantaste aquí, ni a que brincaste aquí, ni a que aplaudiste aquí. De eso no te van a recordar. En tu casa se van a acordar de cómo los tratabas en tu casa. ¿Me estoy explicando? Le pasó a Tomás.
3 largos años asistiendo a la presencia del Señor Jesús. Les llamaba todos los días, de mañana, de tarde, de noche, y a Tomás le pasó de noche. 3 años, y dijo todavía después de 3 años, pues hasta no ver, no creer. Por Dios, ¿cómo dudar de la resurrección de mi maestro? Que lo vi hacer milagros, lo vi multiplicar los peces, lo vi hacer sanidades. ¿Cómo puedo dudar? ¿Cómo puedo limitar mi fe a mi capacidad intelectual? ¿Cómo? Yo creo que la fe se debería de medir de acuerdo a más que lo que se mide la capacidad intelectual. Tomás tenía su fe de acuerdo a su capacidad intelectual. Si no lo veo, no lo creo. 3 años. Hace 15 días, ¿dónde están los encuentristas de hace 15 días? Hace 15 días ustedes pasaron 36 horas. El único propósito, la única intención es que tú, no los demás, tú estés en un ambiente donde tú puedas tener un encuentro con Dios. Donde tu vida sea impactada por Dios. Donde tú te dispongas, donde tú seas impresionado, impactado. Hoy veo muchos tatuajes donde Dios se ha tatuado en tu vida. Que tú regreses de un encuentro con Dios. Y como dice Arturo, ay, ¿hace cuánto fue ese choque? Aprox 6 meses, ¿y te acuerdas? ¿Y todavía te duele? Cuando hay un impacto, cuando tenemos un encuentro, casi que nos duele todavía. ¿Me estoy explicando? Aprovechando el tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo o cuál es la condición del tiempo para que tú tengas un encuentro con Dios? Aprovechando el tiempo. La Biblia dice que Dios es omnipresente, que Dios está aquí. ¿Cree que va a decir amén? Dios está aquí, llegó antes que nosotros. Pero Dios también está en tu casa. Bueno, en la casa de la hermana. Dios también está en tu carro. Ya hay más. Dios también está en tu matrimonio. Dios también está en tu familia. Dios también está en los lugares más particulares de tu casa, en la cocina, en la recámara. Claro. Dios estará en el supermercado, hermana. Me preocupa ir al supermercado. ¿Estará Dios ahí? Horacio, me preocupa ir al banco. ¿Estará Dios en el banco? Me preocupa ir a la construcción, Héctor. ¿Estará Dios en la construcción? Digo, porque ahí hay puros albañiles y tienen a veces un lenguaje que... Y mi pregunta es, ¿estará Dios ahí? Si Dios está en todas partes, hermano, por favor, alguien que me dé una respuesta. Si Dios está en todas partes, ¿cuál es el tiempo en el que Dios no está conmigo? Alguien que me dé una respuesta. Si Dios está en todas partes, ¿cuál es el tiempo en el que Dios no está conmigo? En el que yo no puedo contar con la presencia de Dios. Dígame alguien cuántos minutos son o cuál es el lugar en el cual Dios no va a estar. Alguien que me diga, Gerardo o pastor, es que cuando tú vayas a tal lugar, ahí no va a estar Dios. Siempre, siempre, aprovechando el tiempo, tiene que ver con que yo le saque provecho. Una vez alguien me dijo, pastor, a mí se me hace que usted es medio convenenciero. Dije, no soy medio convenenciero, soy muy convenenciero. Claro que hago lo que me conviene. Claro que lo hago. Abiertamente les digo, soy muy convenenciero, hago lo que me conviene. Porque lo que no me conviene no lo voy a hacer. Todas las cosas te son lícitas, mas no todo te conviene, dice la Biblia. Y lo que no me conviene yo no lo hago. Claro que soy convenenciero.
Cuando yo le saco provecho a la presencia de Dios, yo busco sacarle provecho. ¿Me estoy explicando? Número 3. La palabra de Jesús penetra hasta lo más íntimo. Ojo, cuando nosotros logramos escuchar la voz de Dios, no oír, ya dijimos que oír es ruido. Cuando yo logro escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta ¿hasta dónde? La primera capa de la dermis. ¿Hasta dónde penetra la palabra? ¿Hasta dónde? ¿Alguien que sepa? Hasta los tuétanos. ¿Ha comido alguna vez tuétanos? ¿Sí? Ahí por Paseo de los Leones hay un restaurante que le sirven unos tuétanos partidos a la mitad, el hueso partido a la mitad y le sacan unos tacos de tuétanos. Muy bueno. Los tuétanos es lo que está dentro del hueso. Diga conmigo, la palabra de Dios entra hasta el interior de los huesos. La palabra de Dios penetra. Y dice la misma escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta el interior de los huesos, hasta la médula, hasta el tuétano, y aún se va más allá y discierne, es decir, se anticipa a los pensamientos de tu corazón. Es decir, que cuando tú vas aquí, lo que vas a pensar, lo que estás diciendo, lo que no has hablado, viene la respuesta de Dios. ¡Wow! Dices tú, apenas le iba a decirle a mi vieja y ya Dios me dijo, cálmate. Apenas le iba a llamar la atención y la palabra de Dios, antes de que lo haga, me dice, tranquilízate. Apenas iba yo a decir la estafa maestra y Dios me dice, yo soy tu proveedor. Oh, entonces la estafa maestra no se realiza. ¿Me estoy explicando? Los deseos, las pasiones, ¿a dónde nos llevan? La palabra de Dios penetra el corazón, hermanos. ¿Alguien quiere más? Y mandamos traer un mega sartén y huevos de avestruz. ¿Me estoy explicando? Jesús penetra hasta el corazón. Cuando logramos escuchar la voz de Dios, cuando yo logro escuchar, entonces estoy abriéndome para que la palabra de Dios entre a mi vida y haga los cambios. Me queda claro el momento en el que el Señor Jesús le dice, Tomás, ven y mete tu mano. Ya me imagino al pobre Tomás. A ver, Tomás, a ver, ven Tomás, a ver. Y todos los discípulos viendo. Todos los demás discípulos estaban viendo, ya había pasado 8 días. A ver, Tomás, ven. ¿Qué Señor? ¿Qué mi Señor? No me llame mi Señor. Tú dijiste que hasta no ver, no creer. ¿Qué es esto, Tomás? No te oyó Horacio. ¿Qué es esto? Los agujeros. ¿Qué es esto? Los agujeros. Los agujeros de la cruz. Que todos te oigan. ¿Qué es esto? Mete aquí tu mano. ¿Verdad? Las costillas. Yo creo que Dios, el Señor Jesús, le impactó el corazón a Tomás, le cambió, le llegó hasta lo más profundo, que entonces Tomás dijo, Señor, ¿había necesidad de esto? Gracias, Tomás. ¿Había necesidad de esto? Es necesario, hermanos, quiero decir, es necesario un encuentro con el Señor Jesús. No se puede vivir ser cristiano, no podemos asistir a la iglesia, no podemos estar creyendo que nuestro matrimonio va a salir bien cuando no tenemos un encuentro con el Señor Jesús, cuando no hemos metido los dedos en sus agujeros, cuando no hemos metido la mano en su costado, cuando no hemos tenido un encuentro con Él cara a cara, face to face. Entonces no es un encuentro, de oídas te conocía. Un encuentro cambia la vida. Cuando el Señor Jesús penetra a través de ti, cuando entra a ti, entra hasta los tuétanos y te va a cambiar. Di conmigo, la presencia de Dios
cambia mi vida. Cuando alguien es impactado, se encuentra, y me gusta el ejemplo de Arturo, cuando alguien se choca con alguien, tiene un encuentro con alguien, caray, se acuerda. Tener un encuentro con el Señor Jesús cambia la vida, porque Jesús penetra hasta el mismo corazón. Me explico ahora por qué aquí en la iglesia creamos espacios. La alabanza, la adoración no es para que ellos practiquen. Dice la pastora, ayer llegaron, los vi, miren, estos ojos, estos ojitos, como dice mi mamá, estos ojos pispiretos. No sé qué sea pispiretos, pero estos ojos. Vieron llegar ayer a los jóvenes cansados, estaban, si ustedes le hubieran visto la cara, pocas veces les he visto la cara larga a los jóvenes así, cansados, y tenían que estar aquí a las 8 de la mañana para ensayar, pilas, puestos, practicar. Cuando Dios entra en tu vida te cambia. No hay justificación para gritarle a la esposa, para gritarle al esposo, para abandonar al hijo, para ningunear a nadie, para no tener fe, para no creer. Cuando Cristo Jesús, cuando los milagros de Dios entran en tu vida, cuando entra la fe a tu corazón, cuando el Señor Jesús, el Hijo de Dios, entra en tu corazón, en tus tuétanos, tú sabes ahí hasta allá, hasta lo más adentro de tu vida, sabes que hay una esperanza, sabes que Dios va a obrar, sabes que hay un milagro, sabes que no se ha dictado todo en el mundo, sabes que Dios va a hacer algo sorprendente en el último instante y que tu vida será levantada y será prosperada y se acordarán de ti a través de tu conducta en el nombre del Señor. Me estoy explicando. Cuando Cristo Jesús entra hasta los tuétanos de tu corazón, hasta los tuétanos de tus huesos, entonces sabes ahí adentro, sabes que hay un milagro por gestarse, que hay un milagro por darse a luz. Sabes que algo saldrá en el último momento de Dios y cambiarán las condiciones. Que tus ojos vean lo contrario no quiere decir que Dios no haya resucitado. Que tus manos no hayan entrado en los agujeros del Señor Jesús no quiere decir que no haya resucitado. Dios es Dios. Y Dios, dice la Escritura, que aquel que cree que hay, aquel que sigue a Dios tiene que creer que le hay. Tiene que haber fe. Mi pregunta es muy sencilla esta mañana. El Señor Jesús definitivamente, cuando viene en la vida de alguien, genera un cambio. Tomás fue uno, 3 años y pico fue uno. Después de esos 8 días se tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Ese encuentro, yo creo que todavía hoy Tomás lo recuerda, dice, tremendo encontronazo que me lleve con él. 3 cosas veo yo que caracterizan la vida de Tomás después de que se encontró con el Señor Jesús. Número 1, se entregó. Llevó una vida en donde aprovechaba todos los momentos, por más pequeños que fueran, para dar a conocer al Señor Jesús. Número 1, cuando tienes un encuentro con el Señor Jesús, le entregas tu vida. Encuentristas, todos los que han ido a un encuentro, quiero que recuerden siempre, por favor, cómo éramos antes. Yo también fui. ¿Cómo era antes? Recuerda cómo eras antes y de dónde te saca el Señor Jesús y ahora cómo te hace. Quiero que te acuerdes antes de tus pecados, antes cuando cargabas esa mochila pesada, antes de que el Señor Jesús te perdonara tus errores. Vivíamos cargando esa vergüenza, esa dificultad. Vivíamos, y había cosas que no las queríamos decir, y así como Tomás. ¿Qué es esto, Tomás? A ver, Tomásito, ¿qué es esto? Y yo creo que el Señor Jesús le dijo, a ver, Tomás, no te está entendiendo Alexis.
¿qué es esto? Dilo claro y alto. Y yo creo que Tomás se soltó llorando, porque entendió Tomás que había dudado mucho tiempo del Señor Jesús, que había llevado una vida de religiosidad, que había llevado una vida acostumbrado a asistir todas las mañanas a la misa, al culto, a la iglesia, pero que no tenía un encuentro con el Señor Jesús. Yo creo que Tomás se sintió avergonzado cuando el Señor Jesús le dijo: a ver, Tomás, ¿qué es esto? Ven. Y le dice: mete tu mano. Y yo creo que Tomás se sintió muy avergonzado de toda la religiosidad que había estado cargando. Ser cristiano no es ser religioso. Ser cristiano tiene que ver con tu conducta, que cambia cuando le das entrada al Señor Jesús. Y te voy a decir abiertamente, asistas o no asistas a Fuente de Vida, el problema no es la iglesia, no es el espacio, el problema es tu encuentro. Cuando te encuentras, Tomás se entregó. Y quiero que siempre recuerdes, si tú ya fuiste a un encuentro, que te acuerdes cuando te encontraste con el Señor Jesús. Entrégale tu vida. Dani trae un teléfono celular y me acuerdo el día que se lo entregaron. El día que le entregaron el teléfono celular, en ese momento la persona anterior suelta el derecho de manejarlo. El teléfono que trae Dani se lo entregó una persona, se lo regaló. ¿Alguna vez te lo ha pedido? ¿Alguna vez ha querido meter sus contactos? ¿Alguna vez ha querido hacer su agenda en tu teléfono? No. ¿Alguna vez ha querido revisar sus fotografías, su pasado? No. Cuando tú le entregas tu vida al Señor Jesús, entonces el Señor Jesús va a empezar a escribir su agenda, porque tú le entregas tu vida la tomas y se la entregas a Él y le dices: Señor Jesús, aquí está mi vida, esta es mi vida, te pertenece ahora, Señor, te entrego mi vida. Y entonces tus contactos, algunos se tienen que depurar y algunos se tienen que agregar, contactos que no tienes, contactos que te conviene tener, contactos que te van a ayudar a prosperar, a mejorar, a aumentar tu fe. Esos contactos: pero es que el hermano está muy X o Y, sí, pero él te va a ayudar a aumentar tu fe. Tú vas a ser bendecido. Tu agenda, a dónde te mueves, a dónde vas, cómo le haces, va a empezar a manejar Dios, porque tú le entregaste tu vida. Ahora tus recuerdos se van a borrar, todas esas fotografías feas, esas selfies horrorosas que te estabas tomando sacando la lengua. Ahora van a ser fotografías con Dios y te van a ver tan hermoso, tan hermosa, porque ahora van a ser lo nuevo que está escribiendo Dios en tu vida. ¿Me estoy explicando? Necesitas entregarle tu vida al Señor Jesús. Número 2, le obedeció. El Señor Jesús dijo: ¿sabes qué? Ahora te mueves para allá. ¿Sabes qué? Ahora necesito que abras tu casa para hacer oración. Y yo creo que Tomás se quedó silencio como tú. Y Dios le dijo, el Señor Jesús le dijo: pensé que ibas a decir amén. Dios quiere que abras tu casa para hacer oración. Me preguntaba, tuve una reunión en esta semana con los líderes de los hogares. ¿Qué se necesita, hermana? ¿Qué se necesita para que yo en mi casa haga oración? ¿Qué necesito? Hermana María Carmen, ¿qué necesito yo para hacer oración en mi casa? Pero necesito un nombramiento de la iglesia. Necesito que me autoricen el hermano Daniel y la hermana Rosaura. ¿Qué necesito yo para hacer oración en mi casa? No, yo voy a orar. Yo no sé los invitados, yo voy a orar. ¿Qué necesito para yo orar en mi casa?
La Biblia dice que todo aquel que busca, encuentra. ¿No será que no estoy buscando? La Biblia dice que todo aquel que pide se le da. ¿No será que no estoy pidiendo? Me gusta esta parte de Dios. 6 días pídeme lo que quieras, dice Dios. 6 días, 6. Diga 1, diga conmigo 2, 3, 4, 5, 6. 6 días pídeme. Y un día, dice Dios, un día es el día del Señor. Ese es mi día. Es el domingo. La gente que viene el domingo a pedirle a Dios es porque 6 días desaprovechó el tiempo, andando no sé dónde. No quiero entrar en juicio, pero no sé dónde andaba desaprovechando el tiempo. No le pidió a Dios, porque Dios dice que todo el que pide, ¿qué? ¿Qué? Todo el que pide se le da. Todo el que busca encuentra. Dice que todo el que, ¿qué le hacen? Se le abre. ¿Las puertas están cerradas? Mi hermano, ¿no será que te estás evidenciando porque no has tocado? Cada vez que por favor, alguien que pida por mí, y hello, y tú no tienes boca, no tienes brazos, no tienes manos, ¿no será que no pides? ¿No será que el tiempo lo estás desaprovechando como Tomás? 3 años con el Señor Jesús y no le has pedido que cambie tu corazón. ¿Me estoy explicando? Segundo beneficio. El primer beneficio es que aquel que ora va a recibir. Diga conmigo, el que ora, recibe. Número 2, segundo beneficio. Dice la Biblia, no yo. Dice la Biblia que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, dice que algunas cosas que pidan, o todo lo que pidan. ¿Algunas o todas? Dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, pastor, necesito ponerme de acuerdo contigo. Domingo, ¿qué día es hoy? Domingo 8 a la 1 de la tarde. Pastora, vamos a ponernos de acuerdo. Nos vemos el domingo 8 a la 1 de la tarde y vamos a hacer oración. ¿Quién es el beneficiado? ¿Quién es? El pastor está muy ocupado en Tecnotinta, anda en McAllen ahorita. Bueno, ¿quién está desocupado? ¿Quién quiere venir a orar a mi casa? Me voy a juntar a hacer oración. ¿Tú quieres venir a mi casa? Bueno, vente a mi casa. Voy a abrir las puertas de mi casa el miércoles a las 8 de la noche y vamos a hacer oración. ¿Cuál es tu petición? Casarte. ¡Wow! No dijo ella, pero bueno, yo supuse. Tu petición y mi petición, nos ponemos de acuerdo. El segundo beneficio es que si 2 o 3, gracias, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, todo lo que pidan, dice la palabra de Dios, todo lo que pidan se les dará. ¿Por qué entonces no nos ponemos de acuerdo y pedimos? ¿Por qué tenemos que seguir como Tomás, incrédulos? ¿Por qué no podemos desarrollar la fe y juntarnos y ponernos de acuerdo y pedir? Es que Raúl vive en San Nicolás, pastor, ¿cómo voy a ir hasta San Nicolás? Bueno, pues ¿por dónde vives tú? ¿Por dónde vives? Yo vivo en el sur, pastor. Bueno, pues a ver, ¿quién vive en el sur? Levanten la mano el que vive en el sur. No, pastor, yo vivo en el poniente. Bueno, ¿alguien vive en el poniente de aquí? Nadie vive en el poniente. Allá hay en el poniente. Pastor, es que yo soy del norte, yo soy del mero norte, de San Nicolás. ¿Alguien vive en San Nicolás? ¿Sí me estoy explicando? Es muy difícil ponerme de acuerdo para pedir que Dios me bendiga. Una de las cosas que cambió la vida de Tomás, que se puso en evidencia, es que Tomás se entregó, obedeció y le sirvió. Termino con esto. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas, tus generaciones lo van a cosechar, lo van a recibir, lo van a vivir. Todo lo que tú hagas. Hermano, si tú siembras semillas de indiferencia, van a salir un árbol de indiferencia. Si tú siembras un árbol, semillas de pasión por el evangelio,
vas a cosechar pasión por el Evangelio. Si tú siembras semillas de amor por Dios, vas a recibir fruto de amor. Claro, el que siembra semillas de naranjas no puede esperar que